Hoy es 19 de agosto del 2022. Para nosotros estamos viernes de semana 4, la lección número 8 del segundo semestre del 2022, teoría electromagnética 2, donde la lección remota pasada, teórica, eh, era la parte de incidencia perpendicular. Básicamente, reflexión de campos, ¿verdad? Eh, y terminó la clase pasada, siempre hago el conecte acá, que no me devuelvo mucho, en la obtención del coeficiente de reflexión y el coeficiente de transmisión. Ahí fue donde cerramos la lección pasada, donde el coeficiente de reflexión es sumamente importante, es el coeficiente de reflexión de campo eléctrico, que es el que se usa como referencia. Es un número que es el cociente entre la magnitud de campo eléctrico y la magnitud de campo magnético, pero es una magnitud compleja, ¿verdad? Puede tener fase por ahí. Mientras que el coeficiente de transmisión es un cociente entre la magnitud de la onda transmitida y la incidente. Entonces, esos dos números son muy relevantes porque expresan la forma en que se dividen los campos. Eso es la importancia que ellos tienen. Nos dicen cómo es que se dividen los campos, ¿verdad? A partir de una magnitud incidente, incide en una superficie, sabemos qué proporción de esa onda se refleja y qué proporción se transmite. Y eso a partir de las características de los medios dadas por las impedancias características de los medios. Y entonces cerramos la lección pasada. Les decía la interpretación física que tiene la magnitud, que creo que la magnitud se entiende muy fácil porque habla pues, qué tan grande, qué tan pequeña es lo que se refleja, lo que se transmite, pero también de la fase. Entonces es un poquito lo que les hablaba ahí. Eso es relevante, por favor pongan atención, ahí revisan el video, cualquier cosa y cualquier cosa pues también si es del caso. Continuando. Hay algo que es muy importante cuando tenemos esto. Ya sabemos, pues, lo que les decía, ¿verdad? O sea, sabemos que hay una superficie, sabemos que incide un campo incidente, sabemos que hay una reflexión, campo reflejado, y pues también hay una transmisión, campo transmitido. Todo bien. Pero hay algo particularmente interesante que ocurre aquí. Aquí tenemos una superposición de campos. Entonces, se dice que en este momento coexisten el campo incidente con el campo reflejado. Y los campos electromagnéticos son aditivos, o sea que se suman. Entonces aquí existe un campo total que es igual al campo incidente más el campo reflejado. Lo interesante de esto es que esos campos a veces no lo ponemos, ¿verdad? Uno se pone ahí medio ligero con la nomenclatura, pero hay que recordar que estos son vectores. Entonces son sumas vectoriales. Sumas vectoriales de una onda que se mueve en un sentido y otra onda que se mueve en otro sentido. Entonces hay una superposición de dos campos que se mueven en direcciones distintas. Y eso es lo que vamos a ver. Lo que esta figura pone aquí en campo incidente, campo reflejado. Por facilidad, primero vamos a ver sin pérdidas. En realidad las pérdidas no aportan tantísimo, aunque sí tienen eh, una participación importante en la definición de campo, pero de momento vamos a verlo sin pérdidas, pues porque es más fácil así, después vemos el efecto de pérdidas. Entonces, en el medio 1 que tenemos la presencia de la onda incidente, que es esta. Sabemos que es la incidente porque es la que se mueve aquí, ¿verdad? Tiene este símbolo menos que va ahí, que es el símbolo que dice que es un avance en dirección más z. Y tenemos la onda reflejada que tiene aquí el símbolo más, que es el que nos dice que se mueve en dirección menos z, ¿verdad? Entonces, esta es la reflejada, mientras que la otra es la incidente. Esos dos campos son los que se van a superponer, ¿verdad? Entonces el campo total es la suma de los dos.
Ahora, ya conocemos la relación que existe entre ellos dos. Están relacionados por este coeficiente. Ujú. Entonces, sabemos que el campo reflejado es igual al campo incidente multiplicado por el coeficiente de reflexión. Coeficiente de reflexión que es complejo. Por lo tanto, es igual al campo incidente por la magnitud del coeficiente de reflexión y por su fase. Aquí en exponencial complejo, ¿verdad? Pero de igual manera lo podemos llevar a otras expresiones. Digamos, por ejemplo, aquí, antes de pasar al otro punto, podríamos decir que el campo reflejado, en este caso estamos diciendo el campo en X, mira, aquí no va sub-0. Eso no va sub-0. El sub-0 lo usamos para magnitudes. Entonces, aquí eso no va al sub-0. Hay que corregir eso en la presentación. Eh, ok. Mm, ok. Entonces, nada más tengo que quitarle ese sub-0 ahí. Mis disculpas, ese sub-0 ahí no va. Porque nada, es el campo reflejado de lo que estamos hablando. Entonces, el campo reflejado va a ser X sub-0 menos, ujú, que va a ser igual a la magnitud de gamma por X sub 0,1 más. Eso sí es magnitud, ¿verdad? Eh, no, mentiras. No, sí va a ese. Qué pena, qué pena. Lo estoy viendo mal. Sí va, ya les digo por qué sí va. Es que yo mismo me confundí, qué pena. Esto es magnitud, nada más. Ujú. Recuerden que la magnitud puede ser compleja, o sea que tiene fase. Entonces, la magnitud, que puede ser una magnitud compleja, tiene una fase aquí. Esa fase se incorpora al final, ¿verdad? Entonces, ahora sí, sí es donde va. Entonces, sí, hay mis disculpas. Entonces aquí tenemos el campo total, ¿verdad? En notación fasorial, por eso la S, T de total. Este es el incidente y este va a ser el reflejado. Aquí sí es donde no iría, ¿verdad? Porque la magnitud la compone esto y esta fase. Ujú. Eso es lo que la compone. Lo cual, juntando términos, vemos que el reflejado quedó en términos del incidente, entonces podemos sacar a factor común. Ujú. Entonces, después me va a quedar nada más esta parte aquí, ¿verdad? La magnitud me queda acá y aquí unimos estos dos, ¿verdad? E a la J beta 1 Z y J zeta gamma. Ujú. Hacemos una unión de esos dos términos que están ahí. Los cuales podemos pasar al dominio del tiempo, ¿verdad? Pasamos así, ¿verdad? Una expresión fasorial a una expresión en el tiempo. Entonces, al hacer eso, sabemos que el campo total, vean que aquí ya se le quitó la S para decir que no es un fasor, sino que es una expresión en el espacio y el tiempo, es igual a la parte real de la expresión exponencial compleja, lo cual es algo pues, conocido. Ujú. Entonces, ¿qué vamos a tener, verdad? Bueno, para hacer eso se aplica Euler. Euler, recuerden, E a la Jx es igual a coseno de X más J seno de X. Eso es bien conocido. Entonces, vamos a tener esto, ¿verdad? Entonces, a esto le aplicamos Euler. Tenemos un coseno menos J seno, ¿verdad? Coseno. Recuerden que a la hora de convertir, ¿verdad? Hay que multiplicar también por J omega para pasar al tiempo. Entonces, de ahí es donde queda coseno de omega t menos beta 1 z, seno de omega t menos beta 1 z, ¿verdad? Es lo que queda ahí. Ahí hay un error que no incide en el resultado final, pero esto es un menos. Ese sí es un menos. Aquí me falló. En Euler uno le pone aquí el más menos, ¿verdad? Entonces se lleva un menos ahí también. Cuando es negativo, queda un menos ahí. Entonces, eso sí, ahí tengo que
Tengo que corregirlo. No va a incidir en nada en el resultado final. ¿Por qué? Porque como estamos buscando la parte, la parte real, pues esa parte imaginaria va a desaparecer, ¿verdad? Pero bueno, estrictamente sí es un problema. Esta sí queda como un más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este es un más. Ujú. Entonces, ahí se agrupa. Se agrupa la parte real e imaginaria. Ujú. Es nada más para hacer más fácil la cancelación, ¿verdad? Entonces vean que aquí tenemos esto es real y esto es real. Mientras que lo imaginario es lo que tiene J, ¿verdad? Que es esto. Entonces, dice, se agrupan, ¿verdad? Entonces tenemos este coseno, gamma por este coseno, y aquí el J que lleva todo eso, ¿verdad? Ahí igual propagué mal. Este más de J sin, debe estar, debe ser un menos, ¿verdad? Entonces, este debe aparecer como un no, no afecta porque ven que lo que estamos buscando es la parte real, entonces todo eso ahí se va a ir, ¿verdad? Se ignora de esa parte. Y tenemos que finalmente el campo es campo total en X, espacio, tiempo, es igual a la magnitud de el coseno de omega t menos beta 1 z más la magnitud de gamma por el coseno de omega t más beta 1 z, eso está bien, más zeta gamma. Ujú. Eso es lo que está bien. Ajá. Entonces, ese es el campo total. Ahora hay que darle una interpretación a ese campo total y hay que ver un poquito qué nos dice. Tenemos que entender ese campo total. Hay que jugar un poquito con él para llegar a una expresión que sea más conveniente. Entonces, ese campo total se puede escribir así también. Jueguitos matemáticos. ¿Qué cambió? En lugar de utilizar magnitud y ángulo, también se puede escribir aquí. Es como sacar el ángulo, ¿verdad? Y ponerlo aquí. Es un juego matemático, no es estricto, pero se entiende, creo yo, ¿verdad? Bueno, esperaría yo. Obviamente que hay un efecto. Cuando gamma es real, es esta expresión así como está. Cuando es imaginario, bueno, hay que poner el ángulo por ahí. Pero bueno, esta forma está bien, ¿verdad? Entonces, tenemos la superposición ujú, de dos ondas. Ujú, una que se mueve en una dirección y otra que se mueve en la otra dirección. Son dos ondas viajeras, cada una, que se superponen, donde una pues tiene una magnitud y un ángulo que está ahí contenido, ¿verdad? También lo podemos ver ahí. Cualquiera de las dos está bien. Entonces, ¿qué ocurre con esa superposición? Bueno, vamos a analizar un caso particular para entender ese campo total. Si no, se complica un poquito, si uno no lo chequea así. Empecemos por este caso, que es un caso muy específico. Entonces, vamos a ver el campo total al incidir con un conductor perfecto. El caso de un conductor perfecto. Eso es un caso típico, digamos, de incidencia. Entonces, tenemos que la onda viaja, una onda en un medio sin pérdidas. El medio sin pérdidas se ve aquí, que tiene el sigma 1 igual a 0, o sea, no tiene conductividad, por lo tanto alfa es igual a 0. Es un medio ideal. Y vemos que va a incidir en un conductor perfecto. Un conductor perfecto es como todo lo contrario, ¿verdad? Sigma 2 igual a 0. Entonces, ese es el caso que vamos a ver. A partir de él, vamos a expresar toda la situación de campos y entender este caso particular y después vamos a extrapolar a otros casos. Entonces, en un conductor perfecto, la conductividad es infinita
Y entonces la impedancia es igual a cero. Es característica de un conductor perfecto. Eso es muy aproximado a lo que ocurre, por ejemplo, enviar una onda y que coincida, que incida, perdón, en una lámina de cobre, una lámina de oro, de plata o algo así, ¿verdad? De materiales de muy alta conductividad. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se nos vuelve cero, ¿verdad? El eta 2. Entonces, al volverse cero, lo que me va a quedar es menos eta 1 sobre eta 1, o sea, menos 1. Menos 1, que es igual a un ángulo de 1 con 180. Eso es lo que está ahí. Ese es el coeficiente de reflexión para este caso específico. Caso específico de incidencia con un conductor perfecto. Ese es uno de esos casos que aparecen tanto o que se utilizan para explicar muchas cosas que casi que uno se lo debería aprender de memoria, ¿verdad? Un conductor perfecto, el coeficiente de reflexión es menos 1. Y de hecho es algo que vamos a utilizar cuando veamos líneas de transmisión, lo vamos a estar viendo, entonces pueden tenerlo por ahí. ¿Ok? Como la magnitud del coeficiente de reflexión es 1, se dice que hay reflexión total siempre, ¿verdad? Es un caso donde tenemos reflexión total. O sea, podemos decir que la magnitud del reflejado es igual a la magnitud del incidente por gamma, ¿verdad? Que en este caso nos lleva a que sea menos, porque es menos 1, ¿verdad? Menos la magnitud del incidente. Eso es el reflejado, ¿verdad? Estoy viendo de esa manera. El menos, ¿qué es lo que hace? Es una fase de 180 grados. Es una fase de 180 grados que aparece ahí y que relaciona los dos campos. Eso, digamos, a partir de lo que se vio anteriormente, eso lo que quiere decir es que, por ejemplo, si yo tengo un campo incidente, voy a dejarlo de atrás para adelante porque no pasa. Un campo incidente así, ¿verdad? Que viaja así. Recuerden, como les dije la vez pasada, ese campo incidente hace como algo así, ¿verdad? Si no hubiese frontera, ¿verdad? Seguiría algo así. Dado, si yo me pongo a analizar un desfase de 180, es que esté en contrafase, es totalmente al otro lado, ¿verdad? Y lo que se refleja, entonces, termina siendo un campo con una diferencia de fase de 180. Entonces, es como tomar esto, ¿verdad? En lugar de que se empiece a reflejar de aquí para allá, se refleja a partir de esa fase de 180 que tendría esto. Entonces, la reflexión es para allá. Ahora, esto es un dibujo para darse una idea. En una situación particular, ¿verdad? No es que la onda siempre esté incidiendo aquí como máximo, que este siempre salga aquí. Lo que quiere decir es que, recuerden, que lo que tenemos es un campo que está incidiendo, o sea, en todo momento esta onda está viajando para incidir ahí. Esto es un momento particular, pero esa fase está cambiando. Pero siempre va a haber una diferencia de 180 grados entre la fase que llega aquí y la fase que sale de acá a reflejar. Eso es lo que quiere decir. Sus magnitudes son iguales, o sea, la intensidad de la onda reflejada es igual a la intensidad de la onda incidente, pero en contrafase. Ok, entonces eso es importante tomarlo en cuenta. Entonces, si sustituimos en el campo total, ¿verdad? Este gamma de menos 1, lo podemos escribir así. Podemos escribir como menos coseno. Esta es una forma alternativa de hacerlo. Hay N formas. Entonces, aplicamos una identidad trigonométrica y de la materia, nada más para dejarlo bonito, hay una identidad que dice que el coseno de A menos el coseno de B, estos son dos cosenos, ¿verdad? Es igual a todo esto en términos de función de seno, menos 2 seno de A más B entre 2, seno de A más B entre 2, ¿verdad? Entonces, digamos, decimos, si esto es A, esto es B, y aplicamos la igualdad de esto. Si hacemos eso y jugamos un poquito ahí con las ecuaciones, es la multiplicación de dos ondas seno, ¿verdad?
Y son dos argumentos distintos. En uno es la suma y otro es la diferencia, ¿verdad? Cuando yo sumo esto, me quedan 2 omega t, ¿verdad? Y donde lo sumo, los beta ceros se vuelven 0, ¿verdad? Entonces queda entre 2. Entonces, cuando hago la suma, o sea, el A más B, me da omega t. Y cuando hago el A menos B, se me van a ir los omega t y me van a quedar menos 2 beta 1 z entre 2. Eso es lo que me va a quedar, ¿verdad? Entonces me va a quedar menos beta 1 z. Eso es lo que termina quedando en esa expresión. La función seno, recuerden, seno de menos x es una función impar, entonces es igual a menos seno de x. Entonces, ese menos que termina quedando por ahí se cancela con este de la igualdad. Entonces me va a quedar positiva, toda la expresión me queda positiva. Esto siempre es bueno que pasen por las identidades, ¿verdad? Que ustedes tomen y se convenzan, ¿no? No solo que yo les cuento y ya, sino que uno debería hacer y ver que esta expresión es cierta. ¿Ok? Entonces resulta que para este caso particular, donde el conductor que recibe es un conductor perfecto, tenemos que el campo total es 2 veces x sub 0,1, que eso es la amplitud del campo incidente, multiplicado por la función seno de omega t por la función seno de beta 1z. Se parece a la expresión que vimos para la onda viajera. ¿Recuerdan la onda viajera? La onda viajera dice que tenemos un x de z y t que es igual a la magnitud, ¿verdad? Por el coseno de omega t menos beta z. Me parece, pero no es igual. Este argumento está todo junto. Aquí tenemos dos funciones trigonométricas, una con el omega t y otra con el beta 1z. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender cómo es esto, ¿verdad? Porque ya habíamos visto que esta onda es una onda que se mueve. No por nada, esta se llama onda viajera. Esta es una onda que se desplaza. Tenemos una onda y que cuando ponemos a correr el cronómetro, ella se desplaza en el espacio. Eso ya lo habíamos visto. Bueno, ¿qué pasa con esta otra onda? Bueno, chequemos. Para ver qué ocurre con una onda como esta, usualmente lo que uno hace, digamos, hay varios truquillos. Para este uno que funciona, obviamente, ¿verdad? Es, vean que tiene dos dimensiones de variación, ¿verdad? Una que es el tiempo y otra que es el espacio. Queremos ver qué ocurre en el espacio. Vean que aquí tenemos para el medio 1, ¿verdad? Que es el que viene viajando, y aquí el conductor perfecto. Entonces, lo que vamos a dibujar está aquí, en esta parte, ¿verdad? O sea, podemos decir que lo que vamos a hacer está en este medio. Ahí en el medio 1 es donde lo queremos graficar. Vale, está bien. Entonces, lo que uno puede hacer, lo que vamos a hacer ahorita, es tomarle una foto a la onda. ¿Qué quiero decir con tomarle una foto? En una foto, el tiempo no avanza. Es un tiempo particular, ¿verdad? Entonces, vamos a elegir un instante de tiempo para ver qué ocurre con la onda. El mejor instante de tiempo ahorita para elegirlo es cuando omega t sea 90 grados, ¿verdad? Cero, perdón. Cero o algún múltiplo, ¿verdad? No, 90 grados, perdón, 90 grados. La onda seno empieza aquí, ¿verdad? Entonces, aquí en 90 grados, la función seno vale 1. Entonces, vamos a elegir ese momento, agarrar la cámara, tomamos la foto. Tomamos la foto en ese momento, cuando esto valga 1. Solo para ver el comportamiento con Z. Ojo que esto aquí es menos Z, ¿verdad? Entonces queremos elegir eso. Entonces, en ese momento, la expresión se convierte en 2 x sub 0,1 más por seno de beta 1z. Esa es la expresión en ese momento.
Y estamos graficando en la parte negativa, ¿verdad? En menos z. Ahí es donde estamos graficando una función seno. La función seno así empieza en positivo y negativo empieza aquí para abajo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es la expresión? De empezando por acá hacia abajo. Ahí va. Ujú. Con una amplitud. Ujú. Una amplitud, en ese caso, que viene por aquí. Y bueno, en negativo se supone que es simetría. Mi dibujo no es muy simétrico, así que ténganme paciencia. Donde la amplitud de aquí sería 2x sub 0,1, ¿verdad? Y aquí es menos 2x sub 0,1 más, ¿verdad? Así es como se vería la onda. En un instante de tiempo, en el momento que le sacamos la foto, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí gamma menos 1, superposición, todo eso bien, ¿verdad? Bueno, va a quedar mejor todavía. Ahorita vienen los dibujos bonitos, pero en la elaboración uno se puede explicar un poquito más. Entonces, tenemos esto. Ahora sí, esto fue un momento específico que se escogió de manera muy conveniente. Pues obviamente no íbamos a escoger el momento donde el seno fuera cero porque no había la onda y no tenía nada que graficar, ¿verdad? Ya que son dos funciones trigonométricas que se están multiplicando. Ahora, que empieza a correr el tiempo. Ujú. Donde empieza a correr el tiempo, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre donde empieza a correr el tiempo? Una función seno, se sabe, ¿verdad? Seno de lo que sea, es una función que está entre menos 1 y 1. Eso es algo conocidísimo, ¿verdad? Menos 1 y 1. Entonces, partimos, por ejemplo, del hecho de que decíamos, bueno, ahí era 1 inicialmente. Empieza a correr el tiempo. Cuando corre el tiempo, si ya estaba en 1, ¿verdad? Una función seno que está en 1, ¿qué le queda si está en 1? Y la única opción es que empiece a bajar sus valores. Nada más. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con que la onda en algún momento se hace un poquito más pequeño. Pierde amplitud. Después vienen los dibujos bonitos. Se hace más pequeño. Pasa más el tiempo. ¿Qué va a ocurrir? Se hace más pequeño. Y existe efectivamente un momento donde esa onda vale 0. Cuando la función vale 0 y todo vale 0, todo el campo vale 0. Ahí. Después, la onda empieza a tomar valores negativos. En los valores negativos se le cambia la fase. Ujú. Y entonces empieza a crecer, pero en fase contraria, ¿verdad? Por el negativo. Y entonces la onda empieza a crecer por ahí. Ay, bueno, todo está feo, pero quedó más bien. Entonces empieza a crecer para el otro lado. Hasta que alcanza el valor de menos 1. Cuando alcanza el valor de menos 1, llega ahí al máximo, ¿verdad? Ese último caso que dibujé es, por ejemplo, cuando el seno de omega t es igual a menos 1. Contrafase. ¿Y después qué va a pasar? De que ese valor empieza a decrecer nuevamente, se vuelve 0 y cambia. No obstante eso, uno puede observar algunas cositas interesantes. ¿Cómo qué? En este punto, aquí, la función siempre va a valer 0. De igual manera, aquí siempre va a valer 0. Y aquí siempre va a valer 0. En este caso en particular. Mientras que en este otro punto, digamos, como por aquí, siempre va a ser máximo. Y aquí siempre va a ser máximo. Ujú. Siempre va a ser de esa manera. Entonces, aquí tenemos máximo de la onda siempre, y aquí tenemos un mínimo siempre. En este caso, el mínimo es 0. Pero hay puntos donde siempre es máximo y siempre es mínimo.
Y lo que le está pasando a la onda es que se hace grande, pequeña, pero en posiciones fijas. Esta onda no se mueve. Esta onda no es onda viajera, sino que esto, el campo total que se da en el medio 1, que es el resultado de la superposición de un campo incidente más un campo reflejado, da lugar a lo que se conoce como una onda estacionaria. Una onda que no se mueve. ¿Ok? Y esto es bastante relevante y es importante entender. Esto es un fenómeno de ondas y esto ocurre en todo lado. Ocurre en todos lados. Ustedes agarran un tazón de agua y hacen olas y esas olas chocan, perdón, con la pared, donde se devuelven, hacen patrones fijos de agua. Si uno tiene una piscina así bastante abierta, ¿verdad? Y uno hace las olas, uno ve que las olas se mueven. Pero cerca de la pared, ¿verdad? Donde uno empuja el agua y se devuelve, se hacen patrones fijos de la onda. Se hace una onda estacionaria. Esta en particular tiene mínimos de 0 y máximos del doble de la amplitud. ¿Por qué? Porque la onda incidente y la reflejada son fasores. Cuando se da el mínimo, resulta que los fasores están en contrafase. Entonces, el incidente va para arriba y el reflejado va para abajo. Y cuando se encuentran así, se anulan. Mientras que hay otros momentos donde el incidente va para arriba, el reflejado también va para arriba, y entonces se suman y da un fasor total del doble. Por eso la magnitud del doble para los máximos. Mínimos de 0, el doble para el máximo. Y esto ocurre cuando tenemos reflexión total, caso de un conductor perfecto. Ojo que eso no ocurre siempre, esto ocurre con un conductor perfecto. Lo recalco mucho porque queda claro. ¿Ok? Entonces, aquí se ve. Y si graficamos, entonces nada más si graficamos magnitud, quitamos lo negativo y todo queda para arriba. Es muy usual que se grafique la magnitud. Entonces vean que esta es la onda total y la que está en azul es la magnitud, todo para arriba. Es muy usual que se trabaje con la magnitud porque la mayoría de sensores que tenemos de campo eléctrico responden a la magnitud y no tanto a la fase. Entonces es muy común que veamos magnitud. ¿Qué sería lo que se ve aquí? Eso sí, si trabajamos con magnitud, el periodo de la onda de magnitud es la mitad del periodo de la onda real, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, como esto es Z, entonces, esto es lambda desde aquí hasta aquí. Y por lo tanto, esto de aquí hasta aquí es lambda medios. Y el periodo de la onda estacionaria es lambda medios, la mitad de la longitud, que son cosas con las que trabajamos. ¿Ok? Aquí está el dibujo bonito, ¿verdad? Este es está viene en un libro ahí, en Lavi. Vienen acá, ¿verdad? Entonces muestran la onda en diferentes instantes de tiempo. Entonces muestra la onda, en omega t, bueno, ahí pone varios instantes, ¿verdad? Cuando omega t, lo que les decía, cuando el tiempo es 0, ¿verdad? Ese aquí está anulado. Y si no, pues ahí va creciendo, ¿verdad? Entonces, lo va presentando. Ven que aquí es en 90 grados cuando vale 1. Mientras que esta es en 3 pi medios, cuando vale menos 1 el seno. Pasa que el dibujillo ahí no lo distingue, pero eso es lo que tenemos. ¿Ok? Esta onda estacionaria es muy relevante, el estudio de campos electromagnéticos, de ahí salen muchas cosas. Para líneas de transmisión se utiliza un montón este concepto, y lo vamos a estar viendo. Y bueno, este es como el primer contacto, por así decirlo, que tenemos
con la onda estacionaria, ¿verdad? Entonces, ahí está, doña señora estacionaria. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Estamos de momento. Bueno, hagamos la clásica pausita, descansar ojitos. Yo lo necesito siempre. Más un viernes ya no está cansado. Entonces hagamos pausa y ya casi venimos a seguir con esa parte, seguir analizando qué ocurre con esas ondas estacionarias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en un momento seguimos. Ya casi. Ok. Ahora, una vez definida la onda estacionaria, que es muy importante entenderla, que es diferente de la onda viajera porque tiene digamos, los términos omega t y beta z están separados en dos términos trigonométricos diferentes, que marca una diferencia importante respecto a la onda viajera, donde esos términos están juntos, ¿verdad? En la onda viajera tenemos omega t más beta 1 z, ¿verdad? Como quiera, ¿verdad? Pero un coseno, entonces esto es de una onda viajera. Y eso es lo que ocurre en un conductor perfecto, ¿verdad? En el medio 1 hay una onda total, que es lo que podríamos medir, si tenemos la instrumentación adecuada, lo que se puede medir es la onda total. Yo no puedo medir por aparte la onda incidente y la onda reflejada. Lo que puedo medir es la superposición de ambos. Y esa es la onda estacionaria. Ok. Ahora, ¿qué ocurre con el campo magnético? Eso siempre es importantísimo pensarlo, ¿verdad? Si se hace lo mismo que se hizo para el campo eléctrico, podrían, como ejercicio de comprensión, porque hay que aprender a manejar las ecuaciones y demás, uno podría tomar las expresiones de campo eléctrico y desarrollarlas así, de campo magnético, desarrollarlas así como hicimos para el campo magnético. Si uno lo hace, llega a esto, esta parte que está acá, o esa expresión que está ahí. Ok, entonces, si llegamos a eso, resulta que el campo magnético, y no lo hacemos aquí ya por un asunto de tiempo, además que es lo mismo, tenemos una magnitud, todo bien, ¿verdad? Eh, y tenemos una onda también que va a ser estacionaria, pero multiplicada, es la multiplicación de dos cosenos. Igual, son dos términos trigonométricos aparte, pero multiplicada por coseno. Nos acordamos cómo es el coseno, ¿verdad? El coseno empieza aquí y entonces le hace así. Entonces, para atrás empieza así. Entonces, con el coseno que vamos a tener de una onda también, pues empieza para acá, va para allá, ¿verdad? Lo mismo, si congelamos el tiempo se ve así, si empezamos a dejar correr el tiempo se hace pequeño, se hace grande, exactamente lo mismo. Entonces esto sería el campo, bueno, esto no sé, este es H. El H total. Si vemos la magnitud, pues sería lo mismo aquí, pero tendríamos algo así, ¿verdad? Entonces esta sería la magnitud del H total. Exactamente lo mismo, pero diferente. Desfasado 90 grados, ¿verdad? Es una expresión desfasada 90 grados respecto a la del campo eléctrico. Entonces, de hecho, si lo graficamos, se ve algo así, ¿verdad? Entonces, vean aquí en esta celestita el campo total que empieza en 1 y si aplicamos la magnitud, pues esto es lo que vamos a tener. Mira, hasta ahora me doy cuenta que hay un error también. Bueno, ahí va uno depurando todo. Esto dice E y es H. De igual manera, esto es H. Errores que cualquiera diría que es el copy-paste. Y tienen razón, ¿verdad? Esto es la magnitud de H, esto es el H de ZT. ¿Qué error es? Nunca lo había visto. Entonces, bueno. Ok, hay que corregir eso. Ok.
Ya, tengo que corregir eso en la gráfica. Porque eso es campo magnético, ¿verdad? De hecho, sí lo escribí bien aquí, campo magnético y su magnitud, pero dice E. Disculpas. Pero bueno, eso es lo que tenemos ahí, ¿verdad? Uy, no sé por qué a veces se me dañan las presentaciones y de repente algunas imágenes, esta cosa se, se daña así y jala una ecuación de arriba y me la pone en lugar de la imagen. Algún errorcillo hay por ahí y me lo suele hacer con alguna frecuencia. De hecho, la imagen ahí que corresponde, esto es en la 13. Esta es la presentación del semestre pasado, para ver si ahí no es. Ah, no, aquí estaba el mismo, no. Estaba el mismo error. Es una. Que vacilón. No, yo no sé por qué, en algún momento cuando hago la, la compilación esta, ocurre ese error y no he detectado por qué pasa eso. Estábamos hablando de aquí, en que, bueno, es más o menos la misma presentación, solo que le he ido cambiando, ¿verdad? Vean que esta no tenía los indicaciones de campo y ahora los tiene malos, pero los tiene. Esta es la imagen que corresponde ahí en esa parte. ¿Qué sería el campo magnético? En este caso, ¿verdad? El campo magnético iría acá. Esa es la imagen que corresponde. La imagen que tengo que arreglar y no había visto ese detalle. Y tengo que arreglarlo y subirlo. Entonces, esta es la imagen que tengo. Ujú. Ok. Entonces, esa es la imagen que va ahí. Si comparamos esto con el caso anterior del campo eléctrico, bueno, vemos que hay un desfase. Campo magnético, en este caso, ¿verdad? Particular, es con dos cosenos. El campo eléctrico es es con dos senos. Ujú. Vemos que hay algo, y es importante hacerlo notar, un conductor perfecto para nosotros que tenemos la concepción de circuitos y demás, pues hace las veces, y así es más fácil visualizarlo, de un cortocircuito. Eso es lo que conocemos, ¿verdad? Un conductor perfecto para nosotros sería las veces de un corto. En un cortocircuito, el campo eléctrico, porque esto es lo que representa es campo eléctrico, ¿verdad? Es cero. En un corto el voltaje es cero. Mientras que en un la corriente es máxima, ¿verdad? Entonces, para el campo magnético, la corriente es máxima. Ven que aquí es el H max. Y eso es un buen indicio para uno saber si lo que está haciendo lo está haciendo bien. Entonces, saber que ahí es H max, eso es relevante. Eso es relevante ahí de tomar en cuenta. ¿Ok? Campo magnético, cuando aquí tenemos un conductor perfecto, es máximo. El campo eléctrico es mínimo. Ujú. Entonces eso es relevante. Estaba copiándola porque fíjense mucho más la imagen que va acá. Listo. Entonces eso es lo que tenemos, ¿verdad? Ahora, esto es importante recordar que es un caso específico de incidencia de un conductor perfecto. No quiere decir que todos los casos sea así. No quiere decir que siempre en la frontera con el medio, ¿verdad? Siempre, no quiere decir que siempre H sea máximo, no. Esto es un caso específico para mostrar la onda estacionaria. Lo que pasa es que como la variedad de casos es muy amplia, eh, es muy complicado hacerlo de manera sumamente general, entonces lo hacemos con un ejemplo y ahí vamos desarrollando algunas cositas, ¿verdad?
Ahora, si graficamos el campo total eléctrico, el campo total magnético, ¿verdad? Vemos sus magnitudes. Esta gráfica sí está bien, por dicho. Aquí sí está bien. Tenemos campo eléctrico, ¿verdad? Total. Ujú. Tenemos acá. Y aquí tenemos el campo magnético. Desfasados 90 grados. Esta gráfica sí está bien. Campo magnético es máximo aquí. Campo eléctrico es mínimo acá. Porque esto es un conductor perfecto, ¿verdad? Este, ok. Entonces, así es como se van a ver. Lo que sí es cierto, siempre, es que están desfasados los campos totales 90 grados. Eso sí es cierto siempre. Lo que es exclusivo para el caso con un conductor perfecto es el hecho de que el campo eléctrico sea cero en la frontera y que el campo magnético sea máximo en la frontera. Ujú. Eso último, de que aquí yo tenga Hmax y aquí tenga un Emin igual a cero, es exclusivo de conductor perfecto, ¿verdad? Entonces eso para tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, aquí se ve lo mismo, ¿verdad? Es la misma gráfica. Ujú. Entonces eso es importante ahí de tomar en cuenta. Ok, ¿estamos bien? ¿Preguntas? ¿En orden? Ok, bueno. Ahora, ya esto se los anuncié, ya les hice un spoiler hace un rato, el periodo de la magnitud de la onda, ¿verdad? Espacialmente hablando, es cuando beta 1 z es igual a 2pi, entonces la distancia que cumple eso, le llamamos lambda, lambda 1, 2pi sobre beta 1, ¿verdad? Aquí ya estaba. A esa distancia se le llama lambda, se mide en metros. Esto es conocido en realidad. Entonces, lo que sí vemos, que es interesante y que hay que hacer el comentario, ¿verdad? Es que entonces el periodo de la onda, de la magnitud de la onda estacionaria es lambda medios. Ujú. Eso quiere decir que la distancia entre dos mínimos o bien dos máximos ujú, es lambda 1 medios, la longitud de onda en el medio 1. Ujú. Por lo tanto, la distancia entre un máximo y un mínimo o un máximo de campo eléctrico y un máximo de campo magnético es lambda cuartos. Eso es ahí como la simetría. Esto es cierto siempre. O sea, siempre podemos decir que el periodo de una onda estacionaria es lambda medios, la magnitud, ¿verdad? De la onda estacionaria es lambda medios. Siempre nos va a interesar la magnitud. Cuando es onda estacionaria, siempre es magnitud. Punto. Entonces el periodo siempre es lambda medios. ¿Ok? Entonces eso es siempre. De igual manera, la distancia entre un máximo y un mínimo siempre va a ser lambda cuartos. Siempre. ¿Ok? Entonces, lambda 1 menos 6, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo consideren, porque a partir de ese dato, eso se vuelve un dato común que vamos a estar utilizando mucho. Ok, ahora, ya vimos, y aquí lo decía, ¿verdad? Y les decía, bueno, y aquí tenemos un Emax, aquí tenemos un Hmax, bueno, y podemos calcularlos. Si bien es cierto, para el caso anterior se calcularon, ¿verdad? Y se decía que Emax es igual a 2 veces X sub 0,1, ¿verdad? Y el otro Hmax también. Esto sí lo podemos calcular de manera más genérica. Y eso es lo que vamos a ver. Podemos calcular los valores de esos máximos y mínimos y también podemos calcular la ubicación a la que están en la frontera de forma general, de forma genérica. Ujú. Entonces, igual, un caso sin pérdidas, las pérdidas, en fin, ya las vemos. Bueno, no sé si nos da chance de ver. Eh, entonces, bueno, teníamos esto, ¿verdad? Para el campo, previamente, aquí teníamos, ¿verdad? La magnitud, ya sacaba factor común. Tenemos esto, aquí está el campo reflejado, ¿verdad? Y entonces, vamos a buscar los puntos donde este campo es máximo y es mínimo. Esto sí lo podemos hacer de forma general. Eso es una ventaja que se puede hacer aquí de forma general, ¿verdad? Este, bueno, aquí un videito ahí se los dejo para que vean cómo se ve
la onda estacionaria, ¿verdad? Igual con la cuerdita, ¿verdad? El hecho de poder transmitirlos, pues para buscar ahí el enlace, no importa, ahora dame un segundo. Ok, vamos a tener que esperar la publicidad. Dejamos la publicidad porque no pago premiums. Entonces, ahí, bueno, ahí se ve, es el mismo video de la vez pasada, solo que la vez pasada nos quedamos nada más en los campos así solitos. Ahí demostraba la reflexión, ¿verdad? Que va y viene. Pero lo interesante, vean ahí lo que se está viendo en el video es la onda estacionaria. Vean el mínimo, no cambia. Está ahí quieto, el mínimo está quieto. Si le cambiamos la frecuencia, eso es lo que está haciendo ahí en el movimiento, ¿verdad? Le está moviendo más rápido, eso da más frecuencia. Ven los mínimos. N son los nodos, ¿verdad? A y son los puntos de amplitud. Es una onda estacionaria. ¿Qué estamos viendo ahí? De que se envía una onda y que se refleja por estar el mecate amarrado, ¿verdad? Entonces, de igual manera, hay puntos fijos, ¿verdad? Obviamente, si sube la frecuencia, si la hace más rápida, la longitud de onda se hace más pequeñita, entonces uno ve más ahí. Ahí está más rápido, ¿verdad? Es precisamente, esa es la onda estacionaria, con puntos fijos, ¿verdad? Y puntos de amplitud, ¿verdad? Entonces, eso es bastante interesante de poderlo ver. Pueden chequear el video con más calma. Ok, vamos a buscar esos máximos y esos mínimos. ¿Cómo los buscamos? Bueno, yo se los dije hace un rato, ¿verdad? Los máximos ocurren cuando la onda incidente y la reflejada, ¿verdad? Tienen la misma fase. Cuando tienen la misma fase, tenemos una interferencia constructiva. ¿Qué quiere decir interferencia constructiva? Que un fasor se suma con el otro y la resultante es un fasor más grande. Buscamos ese punto. Entonces, si este es el campo total, lo que buscamos es que las fases, esto es una fase y esto es otra fase, sean iguales. Entonces, vamos a suponer que las fases se llaman phi y que son iguales. Lo que necesitamos es que sea igual, ¿verdad? Independientemente del valor. Entonces decimos, bueno, ahí, cuando esto valga phi y esto también valga phi, tenemos un máximo. Ahí vamos a tener un máximo. Entonces, en ese caso tenemos un máximo. Si las fases son iguales, las puedo sacar a factor común. Aquí está factor común afuera, ¿verdad? Y buscamos la magnitud del campo. La magnitud de un exponencial complejo es 1. Eso es algo que ustedes conocen bien. Entonces, ¿qué me queda? Esto. Este es el máximo de la onda estacionaria. X sub 0,1, que es la magnitud de la onda incidente, 1 más la magnitud del coeficiente de reflexión. O sea, este valor me define el máximo del campo eléctrico. El máximo del campo magnético es lo mismo, pero dividido entre eta, ¿verdad? O sea, el H max es igual a L max entre eta. Eta 1 en este caso, porque todos son del medio 1. Y aquí tenemos una expresión para el máximo del campo eléctrico. Perfecto, eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Ahora, ¿dónde ocurren los máximos? Ocurren, o sea, para ubicarlos, porque digamos, yo los veo aquí y yo digo, bueno, ¿y cuándo ocurre esto? ¿Por qué? Porque no siempre, yo les decía, no siempre son, el caso específico, ¿verdad? Terminaba aquí en 0, eso es un caso muy particular. Esto se puede calcular. Entonces vamos a buscar esa distancia. Por cierto, vean que para la reflexión total, y esto justifica lo que vimos antes, teníamos que la magnitud de gamma era 1, ¿verdad? Entonces ahí el máximo, el E max, es igual al E x01 más por 1 más 1. Dos veces, ¿verdad? Dos veces el E x sub 0,1 más. Por eso cuando hay reflexión total, el máximo es del doble del incidente. Ahora,
buscando la posición donde ocurren los máximos, ¿verdad? Y los máximos ocurren cuando las fases son iguales, ya lo dijimos, cuando esto es igual a esto. Necesitamos igualdad de estos dos, o sea, menos beta 1, z, le vamos a llamar z máximo porque estamos buscando el máximo, ¿verdad? Es igual a beta 1 z max más zeta gamma. Lo que les decía, ¿verdad? Eso ocurre cuando los fasores de incidente y reflejado están en fase, sea donde sea que estén en fase, ¿verdad? No tienen que ser los dos, la fase 90, lo que sea, cuando se encuentren. En el momento que se encuentren, entonces tenemos una onda más otra. Les recomiendo que revisen este enlace. En ese enlace hay unas animaciones de esto, que les habían hecho algunos estudiantes hace un tiempo, un proyectillo ahí. Entonces, ahí se ve bonito eso. También ocurre a 180 grados, ¿verdad? Porque vean que los fasores van girando. Entonces, en algún momento los dos, o sea, uno gira para un lado y el otro gira para el otro. Entonces, en algún momento van a estar también, en su movimiento van a estar en 180 grados. Entonces, ahí también va a estar el máximo. Aquí la captura que hice es una animación, no fue tan exacta, pero ahí van a estar los máximos, ¿verdad? Entonces, podemos decir que los máximos ocurren aquí, es esa condición, ¿verdad? Esta condición que está acá, pero también ocurre en esta posición más 180 grados, que es más pi, ¿verdad? Entonces, menos beta 1 z max, más pi y múltiplos de pi, porque el fasor sigue dando vueltas siempre. Y el otro lado, como gira hacia el otro lado, menos pi. Uno gira hacia más pi, el otro gira hacia menos pi, ¿verdad? Eso es la dirección de giro de los fasorcitos estos. Ahora, bueno, aquí está la animación. Voy a echar también para rápidamente chequearla. Esa animación, ya se las muestro. Encontrar el enlace. Aquí estás. Es una paginita ahí eh, que tiene esa parte. Entonces yo les pedí que hicieran eh, animaciones. Ha sido un proyectillo ahí. Entonces vean, así se ve la onda incidente. Vean la onda reflejada. Ven que esta se mueve hacia la derecha. Esta hacia atrás. Y entonces, bueno, aquí lo hicieron para líneas de transmisión, pero aplica igual. Aquí se ven las dos, ¿verdad? Entonces, vean que hay momentos donde están en fase, en su movimiento y en contrafase. Ahí están los fasorcillos. Ahí cuando se reinicia se ve medio rarillo, ¿verdad? Es una animación que se reinicia. Pero vean que hay momentos en fase y en contrafase, ¿verdad? Entonces, que corresponden pues a los vectores, ¿verdad? De ahí yo hice las capturas de las imágenes, ¿verdad? Entonces, ahí se puede ver, bueno, esto es con la onda estacionaria también, cómo se ve, una para magnitud y otra o sea, una para campo eléctrico y otra para campo magnético. Entonces, bueno, les recomiendo que chequen ahí, que analicen la animación. Pero bueno, entonces, eso ocurre también así, ¿verdad? 180. Entonces, nos encontramos con que se ve así, ¿verdad? Matemáticamente, aunque en uno sumamos 180, y el otro le podemos restar y caemos al mismo lugar, ¿verdad? Entonces, por una cuestión matemática, le podemos dar vuelta a esto. Ahí se le puede dar vuelta a los signos. ¿Para qué? Para despejar Z-max. Despejando la distancia. Es que si no se van a cancelar, ¿verdad? Si movemos solo uno y eso no está bien, no se deben cancelar. Y entonces nos encontramos que la distancia en la que ocurren los máximos, o sea, esta distancia le vamos a llamar Z max, es igual a menos 1 sobre 2 beta 1, el ángulo del coeficiente de reflexión, y 2 mpi, donde m son enteros, donde 0 es el primer máximo, 1 es el segundo máximo, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Ahí se van viendo en ese caso. Entonces,
Así es como se ve. Ahora, si se sustituye beta 1 por 2pi sobre lambda 1, queda así. Es lo mismo, pero una con beta y otra con lambda, ¿verdad? Aquí sigue estando el n. Entonces, si yo quiero encontrar la distancia a la cual se encuentra un máximo en la interfaz, uso m igual 0. Si quiero averiguar el primero, m igual 0. Si quiero averiguar el segundo, m igual 1, etcétera, 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 ¿verdad? Eso es como se va viendo, ¿verdad? Ahora, hay que tener cuidado con un detalle. Esta fórmula, así como está, da resultados negativos. ¿Por qué? Porque son z negativos. Nosotros estamos trabajando en este sistema de referencia. Esto es z igual 0, esto es menos z. Entonces, la fórmula, ahí como está, nos da un resultado negativo, ¿verdad? Nos dice que es yo menos 3 centímetros, por decir algo. Todo bien, ¿verdad? Lo entendemos bien. El detalle es que hay que entender bien eso, porque a veces, en algún problema, le pueden decir a uno, calcule el ángulo del coeficiente de reflexión si el máximo está ubicado a 3 centímetros de la interfaz, ¿verdad? Y beta vale tanto, etcétera, ¿verdad? El primer máximo, el segundo máximo. Ahí lo que hay que tener cuidado es que si uno despeja la distancia, hay que introducirla como un valor negativo. Hay que tener cuidado con eso. Manejo de ecuaciones. Tomen nota de ese detalle es relevante, ¿verdad? Porque de la fórmula uno despeja muy fácil. Y muchas veces es un toque traicionero, ¿verdad? La redacción, porque le dice a 3 centímetros de la interfaz, le dice a uno. Bueno, uno tiene que saber que entonces esos son menos 0.03 metros, ¿verdad? Porque está en metros. Entonces tengan cuidado con ese detallito. Es un detalle pequeño, pero importante. Los mínimos es exactamente lo mismo, pero diferente. Partimos de lo mismo, ¿verdad? El mínimo es cuando hay interferencia destructiva, cuando tenemos un vector para arriba y luego un vector para abajo, ¿verdad? Entonces tenemos un vector para arriba y un vector para abajo. Eso es lo que nos va a dar un mínimo, ¿verdad? Cuando el incidente va para arriba y el reflejado va para abajo, ¿verdad? Entonces eso nos da un mínimo. De hecho, en la animación que les mostraba, ¿verdad? Cuando se mueven, lo que pasa es que esto es difícil, miren que no es tan fácil de tener, pero cuando están a contrafase en este dibujo, cuando quedan como en esta diagonal, ¿verdad? Si uno lo aprecia, cuando están ahí es que están en contrafase, o sea, el máximo de uno coincide con el mínimo. Pero ese es el único, digamos, detalle. Entonces, se requiere que las fases estén a 180. Nuevamente, este es un jueguito ahí matemático, ¿verdad? Como se requiere que estén a 180, no importa el valor que tenga si el otro está a 180. Entonces le podemos decir, bueno, este en 0 y este a 180 en pi. Y si jugamos con eso, ya la J0 es 1 y la pi es menos 1. Entonces nos queda esta expresión. Y el mínimo es un valor de la magnitud 1 menos gamma, menos la magnitud de gamma, que es este que está acá. Por eso, en el caso del conductor perfecto, cuando la magnitud de gamma es 1, ¿cuánto da el mínimo? El mínimo, ahí va a ser el x1, 0 más, 1 menos 1, igual a 0. Por eso es que los mínimos daban 0. Pero no siempre es así. ¿De qué depende? De la magnitud del coeficiente de reflexión. De eso es de lo que depende. ¿Ok? La distancia la averiguamos de manera muy similar. ¿Cuándo es que están en contrafase? De cuando uno está para un lugar y el otro tiene esa fase, pero desplazada a 180. Entonces estamos hablando de que este tenga esta fase, este tenga una fase desplazada a 180. Entonces se le agrega pi. Pero además, cuando ellos giran, ¿verdad? O sea, si esos giran 180 para cada lado, siguen estando en contrafase. Entonces agarramos la ecuación y le sumamos también el mpi, como en el caso anterior. Entonces hacemos exactamente lo mismo, jugamos con los valores, ¿verdad? Entonces pasamos esto para el otro lado y despejamos esto. La animación es la misma animación, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Entonces llegamos a esto, el Z min, que es esa expresión,
también la podemos poner en términos de lambda. Aquí está la expresión, ¿verdad? Este es exactamente lo mismo. Y aquí tenemos una imagen, aquí quería mirar, una imagen que resume lo que veníamos diciendo. Onda estacionaria, ya esta es una onda estacionaria genérica, digamos, donde tenemos el máximo, ahí está indicada la fórmula, tiene que calcular el máximo, el mínimo, aquí está la fórmula del mínimo, y la distancia de cada uno. Primer máximo, este está calculado con m igual 0. Primer mínimo, con m igual 0. Usamos m en las dos, ¿verdad? Segundo máximo, esto es para m igual 1. Segundo mínimo, también para m igual 1. Así es como estaba la ecuación, ¿verdad? Este es para m igual 2, porque es el tercer máximo, tercer mínimo, m igual 2, ¿verdad? Incluso aquí alcanza para un m igual 3, que sería el cuarto máximo. Y con eso yo puedo describir cómo es la onda estacionaria. Con eso se puede hacer una descripción de la onda, digamos, más completa. ¿Ok? Entonces, ¿qué vimos? Vimos el fenómeno de la interferencia que existe entre la onda incidente reflejada, porque es que se da. ¿Cómo lo describimos? Eso. Y vimos cómo ubicar o poder calcular los máximos, los mínimos y las distancias. La próxima clase vamos a ver un poquito entonces cómo uno a partir de las condiciones generales, que es básicamente a partir del coeficiente de reflexión, ¿verdad? Puede dibujar estas ondas que están acá, cómo puede dibujar la onda estacionaria. Ok, ¿alguna pregunta? Vendrán después. Bien, listo, entonces estamos listos para el quiz, ¿verdad? El quiz es muy sencillo, son opciones de selección única, lo cual lo hace más fácil. Son 4 preguntas, seleccionar, hacer selección única, muy sencilla. Lo voy a poner aquí en el chat del Zoom, ya lo puse ahí. Y tienen de aquí a las 3 de la tarde es como para 10 minutos menos, pero bueno, hay un poquito más de tiempo. Para responderlo, ahí está. Pues nada más de abrir y seleccionar. Son preguntas teóricas muy sencillas. Yo me voy a quedar aquí en la llamada por cualquier cosa, ¿verdad? Aquí ya voy a detener la grabación.